Bienvenidos, seguimos con nuestra materia de control 1 y en este video clase vamos a hablar sobre los diagramas de bloques y el flujo de señales para representar sistemas de control. Platicaremos de los elementos que componen y que se usan para hacer estos diagramas de bloques y también de cómo se reducen estos diagramas de bloques para obtener una representación de su función de transferencia, lo mismo que con el flujo de señales. Las gráficas de flujo de señales también las vamos a conocer desde qué elementos se usan y cómo se procede para hacer la reducción hacia una sola función de transferencia. Comencemos pues. Los componentes de un diagrama de bloques para un sistema lineal e invariante en el tiempo son los que se identifican aquí como flechas. Esas son lo que van a representar las señales, como la entrada RDS y salida CDS. Con esta nomenclatura se denotan normalmente las entradas y las salidas. Quiero aclararles que todas las variables en este momento y a partir de este momento en estas diapositivas están en el dominio de Laplace, es decir, ya se hicieron su transformada y estamos trabajando en el dominio de Laplace. De hecho, las funciones de transferencia únicamente se obtienen en el dominio de Laplace. Se parte de una ecuación diferencial que tiene su definición en el dominio del tiempo, pero de ahí se pasa a la transformada de Laplace y en el dominio de Laplace es en donde se puede tener y se obtiene la función de transferencia de los sistemas de control. Bueno, dicho lo anterior, continuamos. El sistema se va a representar por un bloque, como se lo estoy señalando en esta figura. Tiene la entrada, la señal de entrada y la señal de salida que pasa a través de G de S. Esta es la función de transferencia de este bloque. También se usan uniones que se conocen, si tienen una X como esta, es una unión de suma, y si tiene una señal con un signo cuando la flecha llegue a la unión, R de 1 de S tiene más, R2 de S tiene más, R3 de S tiene un signo menos. Entonces la salida de esta unión de suma, CDS, va a ser igual a la suma de todas las señales que están entrando. Señales, la suma es una suma algebraica, R1 de S más R2 de S menos R3 de S. También se usan puntos de distribución, como el que estamos mostrando aquí en esta figura, etiquetada con la letra D. En inglés es pick-off point, pero son puntos de distribución en español. Tienen la señal de entrada y en el punto de distribución la señal que está entrando es la que se distribuye. Aquí tiene tres ramas de distribución: RDS, RDS y RDS, superior, en medio e inferior, y es la misma señal la que se distribuye a través de todas estas ramas. Y ya que lo mencioné, pues todas las flechas que intervienen se conocen como ramas, sobre todo si es un diagrama de flujo de señal. Bien, ya con ese conocimiento entramos de lleno a ver cómo trabajamos con los diagramas de bloques. En esta figura tenemos bloques en cascada, G1 en cascada con G2 en cascada con G3. Observen que las señales son RDS, X2DS, X1DS y CDS, que es la salida de este diagrama de bloques. La entrada está tocando a este sistema G1DS y a la salida del sistema tenemos X2DS igual a G1DS por RDS, es decir, se multiplican la señal por el sistema y tenemos a la salida. Esta salida de G1DS, que es X2, es a su vez entrada al sistema etiquetado como G2DS, el cual tiene una salida que etiquetamos como X1DS, y esa salida es igual a X2 por G2DS.
pero X2 ya vimos que vale R1 de S, perdón, R de S por G1 de S, que lo tenemos aquí multiplicado por G2 de S. Y esta X1 de S a su vez es entrada para el sistema G3 de S. Y la salida del sistema G3 de S es la señal CDS, que es la salida ya de todo el diagrama de bloques. Y CDS en este caso va a ser igual a G3 de S por X1 de S, pero X1 de S ya vimos que es G2 de S por G1 de S por R de S. ¿Sí? Y así es como se obtienen las entradas y las salidas en cada uno de los bloques que intervienen en este sistema o en este diagrama de bloques en cascada. Su función de transferencia pues es la multiplicación de todo lo que tenemos en la trayectoria directa y lo ponemos, decimos que R de S entra al sistema, pero ya el sistema ahora está formado por G3 de S por G2 de S por G1 de S y nos entregan C de S. ¿Sí? Simplemente multiplicamos todos los sistemas que están en la trayectoria, dejamos la entrada y la salida tal cual. Entrada, la multiplicación de todos los sistemas y C de S. Y así obtenemos la función de transferencia equivalente a este diagrama de bloques que están en cascada. ¿Sí? Grábenselo. En cascada multiplicamos todos los sistemas. Vamos a ver ahora diagrama de bloques en paralelo. Observen, tenemos también una entrada R de S y una salida C de S. R de S llega a un punto de distribución. Ese punto de distribución está conectado a tres sistemas etiquetados con G1 de S, G2 de S y G3 de S. A su vez, estos sistemas tienen salidas etiquetadas con X1 de S, X2 de S y X3 de S respectivamente. ¿Sí? La salida de G del sistema G1 de S, que es X1 de S, es precisamente R de S que está entrando multiplicada por G1 de S. Y lo mismo para los otros dos sistemas. Su salida es el sistema al que esté tocando y se multiplica por esa señal que lo está tocando. Es decir, R de S por G2 de S. Y lo mismo para el tercer sistema. R de S por G3 de S es su salida X3 de S. Después de este trabajo que se hace con la unión, las señales, en este caso no siempre llegan así, pero en este caso llegan a una unión de suma algebraica, por eso tienen los signos más menos, más menos, más menos. Entonces la salida es igual a la suma algebraica de todo lo que entra a esta unión de suma. Es decir, más menos G1 de S, más menos G2 de S, más menos G3 de S, todas multiplicadas por R de S. ¿Sí? Entonces, la función de transferencia, que es la relación de la salida a la entrada, pues simplemente la podríamos despejar de aquí y lo representamos en un diagrama de bloques como lo tenemos en la figura B. R de S, que es la entrada, y el sistema que ahora es la suma algebraica de todos estos sistemas, G1, G2, G3 de S, todos, más menos, más menos, más menos, y nos dan la salida C de S. Y esta es la función de transferencia única que representa a este diagrama de bloques en paralelo. ¿Sí? Ojo, y grábenselo también. Diagrama de bloques en paralelo se suman al final para obtener un solo bloque. ¿Sí? Bueno, en esta figura vamos a hacer un ejercicio. Tenemos un sistema de control con retroalimentación representado en este diagrama de bloques. Tenemos una entrada, una señal de entrada, R de S, el bloque o sistema etiquetado con G1 de S,
que en este caso vamos a llamarle transductor. Esto ya lo vimos en el video anterior. De ahí salimos y llegamos a un punto de suma o una unión de suma, de las dos formas lo podemos llamar, y vemos que a la salida de ese punto de suma tenemos una salida que etiquetamos como E mayúscula de S. Ese es el error, y ahí entra la señal actuadora, la cual entra a un controlador etiquetado en este caso como G2 de S. Del controlador nos vamos a la planta que tiene el sistema G3 de S. A la salida de la planta tenemos la salida del sistema. Esta es la entrada RDS y la salida es CDS. Esa señal de salida la tomamos y la retroalimentamos mediante un bucle, que esto se conoce como bucle cerrado, que está tocando el transductor, un transductor que está tomando la salida y está haciendo una traducción de esa salida hacia alguna señal que conozcamos, etiquetada con H1DS. A la salida de H1DS, que es la entrada a la salida al sistema H2DS, que es la retroalimentación de nuestro sistema. Esta retroalimentación llega a conectarse al punto de suma, que es un comparador. Se los hemos mencionado, es un comparador. Al hacer la comparación de esta retroalimentación con la entrada, generamos el error y se repite otra vez el mismo ciclo. ¿Sí? Observen cómo podemos hacer una reducción en este caso. Aquí tenemos en cascada G1, G2 y G3. Pues las tres las pongo en cascada, es decir, las multiplico G1 por G2 y G3 y lo etiqueto como GDS. Y aquí tenemos planta y controlador junto con el transductor G1DS. ¿Sí? Luego, en la retroalimentación también la tenemos en cascada, H1DS y H2DS. También, como están en cascada, los multiplico y los pongo etiquetados como HDS. Ya hice una reducción de este sistema de control a bucle cerrado a estos dos bucles que ahora están en paralelo. Pero ojo, hay una retroalimentación y hay un punto de suma que no nos permite o no deja que sea realmente paralelo. Recuerden que el paralelo es conexión aquí directa, ¿no? Aquí hay un punto de suma y eso no nos permite que simplemente sumemos estos dos y ya tengamos la función de transferencia. No. Aquí, para este tipo de diagramas de bloques, se hace un procedimiento algebraico muy sencillo, que lo tenemos aquí en esta parte que les estoy señalando. La salida CDS es igual al error EDS multiplicado por GDS. Esa expresión la etiquetamos como 1. El error, ¿a qué es igual el error? El error es igual a RDS con signo positivo menos más HDS multiplicado por CDS. Recuerden, CDS es la que se está tomando y está retroalimentándose aquí. Esa se multiplica por HDS y es la señal que metemos al sumador con signo menos más. Lo ponemos. Sustituyendo en 1, tenemos que CDS es igual a EDS por GDS, pero EDS es esta expresión que tenemos acá, RDS menos CDS por HDS, todo multiplicado por GDS. Quitamos los corchetes y nos queda la expresión RDS por GDS menos CDS GDS por HDS. ¿Sí? Entonces, pasando términos similares o juntando términos similares, tenemos que la expresión queda como CDS más CDS por GDS por HDS igual a, nada más esta expresión del lado derecho, RDS por GDS. Esto es álgebra, es muy sencillo. Entonces,
Término común, CDS, lo factorizamos y nos queda CDS por 1 más GDS por HDS igual a RDS por GDS. Por lo tanto, la relación salida-entrada, que es la función de transferencia de cualquier sistema de control, o la función de transferencia de cualquier sistema, es la relación de la salida a la entrada, y esta es igual en este caso a GDS entre 1 más GDS HDS. Y es la misma que tenemos aquí en el diagrama de bloques de la figura C. Sencillo. Y ojo, mucho ojo. Esto lo van a hacer bastante en esta materia. Está sencillo, tranquilos. En esta figura vamos a ver algo del álgebra sobre los diagramas de bloques para uniones de suma y sus formas equivalentes para que podamos mover un bloque. En este caso, el bloque del sistema GDS lo vamos a mover a la izquierda antes de la suma de unión y lo hacemos. Pero la salida CDS, que es igual a RDS menos más XDS por GDS, no debe alterarse, debe ser exactamente la misma. Muevas para donde muevas el bloque del sistema, la salida debe ser la misma. Por eso, aquí movimos el bloque a antes del punto suma y la salida CDS debe de ser esta. Vamos a verificar. Aquí tenemos RDS por GDS con signo positivo menos más GDS por XDS. ¿Sí? ¿Cómo está eso? Pues sí. RDS por GDS y XDS por GDS en suma algebraica. Factorizo GDS y queda RDS menos más XDS. ¿Sí? ¿Ya vieron? Otro caso. Ahora el sistema lo tenemos de esta forma. Está el bloque del sistema antes del punto de suma o el punto unión suma. Entonces a la salida CDS tenemos que es R por GDS con signo positivo menos más XDS y es la expresión que tenemos aquí abajo que les estoy señalando. Ahora si movemos hacia la derecha este sistema después de la unión de suma, debemos de tener exactamente lo mismo a la salida para que no se altere nuestro diagrama de bloques. Lo verificamos. Aquí tenemos RDS con una suma algebraica menos más 1 en GDS que está multiplicado por XDS. Todo eso lo multiplicamos por GDS. Es decir, tenemos RDS menos más 1 GDS por XDS y todo multiplicado por GDS. Si quitamos los paréntesis y hacemos la multiplicación de GDS por lo que está dentro del paréntesis, tenemos RDS por GDS menos más 1 en GDS por XDS por GDS. GDS como numerador y GDS como denominador nos dan la unidad. Por eso aquí nos queda nada más XDS. Y efectivamente es el mismo diagrama de bloques, pero con el sistema que ya se movió hacia la derecha del punto suma. Está muy sencillo esto también, jóvenes. Hay que practicar. Pueden hacer muchos ejercicios de estos. En el Kazuhiko Gata vienen bastante y en el NICE también. Seguimos con el álgebra de diagramas de bloques. Para puntos de distribución ahora. Vamos a ver la equivalencia de estos bloques. Aquí tenemos un punto de distribución para un diagrama de bloques. Un punto de distribución hacia tres señales. RDS es la entrada a este punto de distribución y en la primer sistema o primer señal tenemos al sistema GDS. Entonces a la salida tenemos RDS multiplicado por GDS.
En la segunda señal tenemos nada más a R de S. Y en la tercera señal también nada más a R de S. ¿Qué pasa si el sistema, este sistema GDS, lo movemos hacia la izquierda para que esté antes del punto de distribución? Las salidas deben de ser las mismas. Esta debe ser RDS, GDS. Esta de aquí. Lo checamos. RDS por GDS es lo que está entrando a este punto de distribución y efectivamente RDS, GDS lo tenemos ahí. Ahora, RDS por GDS está entrando en este punto de distribución al ramal que está en medio y ahí le metemos un sistema o el inverso del sistema, 1 sobre GDS, y a la salida tenemos RDS por GDS multiplicado por 1 sobre GDS nos da RDS. ¿Sí? Sencillito. Lo mismo se hace para el ramal que está en la parte inferior de este diagrama de bloques de la figura A. Podemos hacer otro ejemplo como el que tenemos aquí en la figura B. El sistema está multiplicado por la señal de entrada RDS, el sistema GDS, y está a la izquierda del punto de distribución. Entonces, las salidas a estos puntos de distribución, que son 3, la salida a estas señales distribuidas, que son 3, son RDS por GDS. En la del medio también RDS por GDS. Y en la parte inferior también RDS por GDS. Si nosotros movemos ahora el sistema hacia la derecha después del punto de distribución, lo que tenemos es este diagrama bloques que estoy señalando con el apuntador. Entonces, RDS llega al punto de distribución y al irse hacia los 3 ramales, tenemos a GDS. Entonces, la salida va a ser RDS por GDS en ese ramal. En el del medio también la salida va a ser RDS por GDS, puesto que tenemos una entrada RDS al sistema GDS, pues la respuesta es la multiplicación de estos dos. Y lo mismo sucede con el ramal inferior. Sencillo, sencillo también. Aguas y ojo con esto porque lo vamos a usar para trabajar con diagramas de bloques, sobre todo para minimizarlos. Ejemplo, aquí están las aplicaciones ahora sí. Reducción de diagramas de bloques utilizando las formas con las que ya nos familiarizamos. El problema dice, reduce el diagrama de bloques que mostramos en esta figura a una sola función de transferencia. Observen, tenemos una trayectoria directa, ¿sí? Señales en cascada. ¿Les dice algo eso? Por supuesto que sí, ¿no? La señal de entrada y la señal de salida. Aquí podríamos dejar una sola multiplicando, nada más que mucho cuidado porque hay 3 puntos de unión sumadores. ¿Sí? Aquí tenemos una retroalimentación, el sistema, la salida del sistema se está tomando y se está retroalimentando, tocando H1 de S para que sea comparada con una señal que está saliendo del segundo sumador y o comparador. Agarramos también la señal de salida para que pase por H2 de S en el punto en la trayectoria de retroalimentación y llegue al punto de suma o punto de unión, punto de comparación, para compararse también con la señal que estamos obteniendo o que está saliendo desde el primer comparador y o sumador, que a su vez está recibiendo la señal de salida CDS multiplicada por H3 de S y comparada con G1 de S que está multiplicada a su vez por R de S. ¿Sí? Esto se puede mostrar en diagrama de bloques en reducción. Lo vamos a hacer. Observen. Primero, hicimos una concentración de los puntos de suma. Había 3, pues dejamos uno solo. Y el sistema sigue igual. La entrada R de S, G1 de S, G2 de S, G3 de S y su salida. La salida está retroalimentada
Aquí C de S se multiplica por H1 de S y entra al sumador, a un sumador. C de S está multiplicado también por H2 de S y entra al sumador. C de S también está multiplicando por H3 de S y entra al sumador. Recuerden, este es un sumador algebraico. La suma es algebraica, no es suma aritmética. Bueno, ¿qué vemos aquí? Lo que les decía, tenemos en cascada, en la trayectoria directa, y pues hacemos una reducción de bloques tipo cascada y lo tenemos aquí. Recuerden, en cascada se multiplican G3 multiplicado por G2. Aquí está, G3 multiplicado por G2 y dejamos ese bloque. Y aquí está el punto de suma o punto de comparación. La salida de este bloque es CDS, aquí está CDS, y este a su vez entra a un punto de distribución que se distribuye en 3 retroalimentaciones, H1, H2 y H3, etiquetadas con esa identificación. Todas son en función o están en función de S. Y cuando tenemos bloques en paralelo, ¿qué es lo que se hace? Recuerden, pues se suman algebraicamente, de acuerdo a los signos que tenemos aquí cuando van a entrar al sumador. Entonces, tenemos H1 de S menos H2 de S más H3 de S, y todo lo metemos al sumador, pero con signo menos. Por eso es que aquí tenemos los signos cambiados. Aquí tenemos H1 de S con menos 1, con menos, perdón, y aquí lo tenemos con más, pero aquí está multiplicando por menos. Este menos afecta a todos los signos de acá. Este es positivo, efectivamente, y H3 es negativo, efectivamente. Así lo tenemos. Y ya hicimos o logramos una gran reducción de nuestro diagrama de bloques, que estaba como este que tenemos en la figura A, pero con 3 sumadores. Observen que ya tenemos un solo sumador, 2 bloques, y este ya es un sistema o a bucle cerrado, el cual se tiene que calcular con el procesito algebraico que hicimos en la diapositiva anterior, y llegamos a la expresión de una función de transferencia única para este diagrama de bloques, que es la que está aquí abajo. R de S por C de S, la función de transferencia del diagrama de bloques con retroalimentación es G3 de S, G2 de S, entre 1 más G3 de S, G2 de S, por H de S, pero H de S en este caso es la suma algebraica de todas las retroalimentaciones, por eso las tenemos acá. Y una vez que tenemos esta función de transferencia aquí, simplemente la multiplicamos por G1 de S, que es el término que tenemos dentro de este sistema en el bloque, del diagrama de bloques final. Y así es como logramos la reducción de un diagrama de bloques, y a esto se le conoce como álgebra de diagrama de bloques. Hay que hacer varios ejercicios. De primer golpe como que no le entienden o no se le entiende correctamente, pero haciendo varios ejercicios y leyendo la bibliografía que les voy a compartir, van a ver que esto está sencillo, no se me desesperen tan rápido. Aquí tenemos otro ejemplo que nos piden reducir el sistema del diagrama de bloques que nos muestran igual a una sola función de transferencia. Observen, aquí no es tan sencillo, aunque sí hay trayectorias directas. Aquí tenemos, no es retroalimentación, aquí es alimentación hacia adelante de la salida o la señal B subíndice 3, se va hacia el sumador comparador, a donde llegan B4, sale B5 y llega B8. ¿Sí? Aquí podríamos decir que están en paralelo, aquí también, y en trayectoria directa pues están en cascada. Vamos a hacer la reducción de este diagrama. Aquí está el diagrama de bloques, para que no nos perdamos. Observen que en primera instancia, o lo primero que hacemos es que esa alimentación hacia adelante tenía o tiene
aquí en este caso, una ganancia de 1. ¿Sí? No tiene ningún valor. Y eso por default es la unidad. Bueno, vamos a hacer que entre a este sumador con ese valor de 1 también, pero voy a mover el bloque hacia la izquierda de el punto de distribución. Lo hacemos. Aquí está el punto de distribución que estaba aquí, lo moví para acá y el sistema lo moví a la izquierda de ese punto. Entonces, para tener la misma salida que teníamos acá, que era 1, lo que hago es que esta salida, que es G2, este sistema que está entregándose a esta salida, pues lo multiplico por 1 o por su inverso, pues para que me dé la unidad y finalmente entre la unidad aquí. ¿Sí? Este es un punto de distribución también. Aquí tenemos G2 por H2 y G2 por H1, que están llegando H2 al sumador cuya salida es la señal B3 y H3 está llegando al sumador cuya salida es B1. ¿Estamos? Bueno, ¿qué más podemos hacer aquí? Bueno, este sumador lo podemos quitar. Simplemente ponemos la salida del sumador, que es 1 G2 de S más G de S. Factorizamos, hacemos algo de álgebra y llegamos a esta expresión 1 sobre G2 de S más 1. ¿Sí? Y ya tenemos esta parte en disminución en la figura B. ¿Sí? Seguimos con esta parte en la cual está retroalimentando G2 de S y tenemos que hay una trayectoria directa. Entonces estos dos los unimos, están en cascada, G1 por G2 de S, G1 por G2 de S, y a la salida B4 vamos a tener G1, G2 de S, lo vamos a multiplicar, pero aquí nada más necesitamos G2 por H2 de S. Entonces a H2 la divido entre G1 de S para que esta salida llegue y toque a H2 de S en G1 de S, y a la salida quede nada más H2 de S por G2 de S y entre al sumador. ¿Sí? En este caso, H1 de S se queda multiplicando por G1 de S y G2 de S, porque a la entrada del sumador necesitamos que salga ese G1 de S. Bueno, ahora observen, ya los tenemos como en paralelo, más o menos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos en paralelo este con este. Sustituimos este paralelo por su expresión que ya conocemos, que en paralelo se suman los bloques, y aquí tenemos H2 entre G1, los dos de S, más H1 de S. Ahí está el paralelo y los dos están entrando a un sumador, pues el sumador ponemos uno solo, sumador comparador, y ya logramos una reducción bastante considerable respecto a lo que teníamos anteriormente. ¿Sí? Como se muestra aquí en la figura C. Ahora sí, aquí tenemos otra vez dos bloques en paralelo, pero hay un sumador, entonces esto está en retroalimentación, es un sistema retroalimentado. Esta es la entrada, esta es la salida, esta es su retroalimentación. Hacemos un procedimiento algebraico como el que hicimos en las diapositivas anteriores y obtenemos esta función de transferencia. Lo característico de esto es que el denominador siempre es 1 más G de S por H de S. Siempre sucede, ¿sí? Y en la parte de arriba normalmente se queda
el sistema que está en la línea directa. En este caso es G1 de S por G2 de S. ¿Sí? A la salida tenemos la señal B4 de S, que a su vez es entrada al bloque que ya hemos comentado, que pues en este caso están en cascada, se multiplican y queda tal cual. 1 sobre G2 de S más 1 y todo por G de S entre 1 más G3 de S por H3 de S. G3 de S, perdón, aquí en el numerador. Y esta es la salida y esta es la entrada. Entonces, estos ya están en cascada. La función de transferencia única para este diagrama de bloques es la multiplicación de estos dos, puesto que están en cascada. Se hace la multiplicación y el diagrama de bloques queda como lo que tenemos acá. Obviamente se hace esta multiplicación y se hace un trabajo algebraico para llegar finalmente a la expresión que tenemos en la figura C. Está sencillo también, es algo talachero, estoy de acuerdo, pero si lo hacen con cuidado y despacio, van a ver que sí lo logran. Adelante, hagan muchos ejercicios de álgebra de diagrama de bloques. La reducción es lo interesante. Bueno, ahora vamos con la gráfica de flujo de señales. Esta gráfica de flujo de señales es muy similar a los diagramas de bloques, solo que aquí se utiliza nada más el flujo de señal y no se usan bloques. Observen que ahora el sistema es representado por una flecha. Como aquí tenemos G1 de S, el sistema representado por esta flecha. Y las señales ahora se están representando por nodos, representados por círculos como los que les estoy mostrando en este momento. ¿Sí? Entonces, las flechas indican que tenemos un sistema y los círculos nos van a indicar que tenemos la señal. Como que está al revés, ¿verdad? Que con el diagrama de bloques. Pero bueno, no importa. Nada más con que nos fijemos de qué se trata y con quién estamos tratando y no vamos a tener ningún problema. Por ejemplo, aquí la señal BDS, ¿a qué es igual BDS? BDS es igual a R1 de S por G1 de S menos R2 de S por G2 de S más R3 por G3 de S. Eso es lo que vale BDS. Aquí abajo se los estoy mostrando. Observen que es lo que les acabo de decir. Ahora, C2 de S, ¿a qué va a ser igual? C2 de S es igual a B de S multiplicado por G5 de S. ¿Sí? C1 de S, ¿a qué será igual? A B de S multiplicado por G4 de S. Pero B de S es todo lo que tenemos en el cálculo anterior, y al sustituirlo pues nos da un chorizote bastante grande, ¿no? C3, ¿a qué es igual C3? A B de S por G6 de S, pero G6 de S tiene un signo menos, por eso es que aquí lo ponemos de esta forma. ¿Sí? Pero B de S, como les había dicho, es igual a R1 de S, G1 de S, R2 de S, G2 de S, R3 de S, G3 de S. Todo con signo menos. Todo eso multiplicado por G6 de S. Como que está un poco más sencillón, ¿no? No se crean. Pero bueno, ya conocieron cómo se calculan también esas señales y sus sistemas. Ejemplos más bien. Vamos a convertir las formas de los diagramas de bloques en cascada, paralelo y con retroalimentación que mostramos en la figura 5.3, o sea, ya los hicimos y los vimos, la 5.5 y la 5.6b respectivamente. Estos los vamos a convertir a gráficas de flujo de señal. Observen
En la 5.3 tenemos un diagrama de bloques en cascada, que es el primero que vimos. RDS entrando a G1DS, su salida es X2DS, que entra a G2DS, cuya salida es X1DS, que es la entrada a G3DS, cuya salida es CDS. ¿Sí? Entonces, primero se ponen tantos nodos como señales tenemos. ¿Cuántas señales tenemos? RDS 1, X2DS 2, X1DS 3, CDS 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Cuántos sistemas tenemos? 1, 2, 3. Las flechas. Entonces unimos RDS con X2DS y es nuestra G2DS. A su vez, ese nodo lo unimos con X3DS y tenemos G2DS. Y finalmente lo unimos con la salida y es donde tenemos en la señal el sistema G3DS. Y ya tenemos el diagrama de flujo de señal de este sistema que está en cascada. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos un diagrama de bloques en paralelo. ¿Cómo llevamos este diagrama de bloques en paralelo a una gráfica de flujo de señal? Pues aquí lo tenemos. ¿Cuántas señales tenemos? 1, 2, 3, 4. 4. Esta ya es la salida. Entonces ponemos tantos nodos como señales tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Luego unimos esos nodos con los sistemas que intervienen. Tenemos que RDS está entrando a G1DS. Entonces RDS entra a G1DS y G1DS se va a X1DS. RDS por G2DS se va a X2DS. Y RDS por G3DS se va a X3DS. ¿Sí? Estos tres nodos y o señales, a su vez, todos llegan a sumarse a la salida y todos están multiplicados por 1. Observen que todo llega multiplicado por 1, tal cual. Y aquí tenemos ya la gráfica de flujo de señal del sistema de diagrama de bloques en paralelo. ¿Sí? Bueno, ahora un sistema de control con retroalimentación representado en este diagrama de bloques. Lo vamos a llevar a una gráfica de flujo de señal. ¿Cuántas variables tenemos? 1, 2, 3. ¿Cuántos nodos? ¿O cuántos sistemas? 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí? 1, 2, 3. Ahí están los tres nodos. RDS llega a GDS multiplicado por 1. GDS llega a CDS. GDS llega al nodo CDS. CDS se retroalimenta mediante HDS que está multiplicado por menos 1 y llega a GDS o al nodo EDS. Y con eso tenemos nuestra gráfica
de flujo de señal de este sistema de control con retroalimentación. Es sencillo también, aunque llevar esos diagramas a flujo de señal pues no está tan sencillón. Hay que usar una fórmula que más adelantito lo vamos a ver. Bueno, seguimos. Vamos a convertir el diagrama de bloques de esta figura, la figura 5.11, a una gráfica de flujo de señal. Observen también cuántas señales tenemos y cuántos nodos o cuántos sistemas. 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? 10 señales. Bueno, vemos que RDS llega directamente a B1DS. Trazamos esa rama. Y de B1DS nos vamos a B2DS directamente a través de G1DS, que es la ganancia que ponemos aquí. B2DS no tiene ganancia y se va directamente a B3DS. Por eso ponemos un 1 aquí. A su vez, B3DS con una ganancia de 1 se va hacia B5DS. ¿Sí? También B3DS pasando a través de G2DS se va a B4DS. Lo ponemos la ganancia. Y retroalimentamos esa G2DS a través de H2DS para regresar a B subíndice 3. Lo ponemos. ¿Sí? También vemos que hay otra retroalimentación de B3DS a pasar por H1DS para llegar a B6, que a su vez llega a B1 con una ganancia de menos 1. ¿Sí? Estamos aquí. B4 también, observen que se está yendo hacia B5 directamente al nodo B5, y B5 se va hacia la salida directamente. La salida es el nodo CDS y esa salida está retroalimentada hacia el nodo B5 pasando por el nodo B6 y por una ganancia que se etiquetó como H3DS, que es esta que está aquí. Y ya está. Esta es la gráfica de flujo de señal. ¿Se puede disminuir? Claro que sí. Claro que sí. Podemos quitar nodos siempre y cuando no afectemos ninguna trayectoria, sea la única trayectoria que se tiene en ese nodo y no hay ninguna más, entonces sí lo podemos minimizar, como en este caso. B1, B2 y B3. Quitamos B2 y dejamos B1 directo hacia B3 con ganancia G1DS y multiplicada por 1, pues entonces queda G1DS. ¿Sí? Este de aquí no lo podemos quitar porque no es la única trayectoria. Además de esta trayectoria, tiene esta trayectoria y tiene esta otra trayectoria. Y además, no, esta ya no. Pero ya con que tenga dos trayectorias ya no puedes eliminar ningún nodo de esa trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra gráfica de flujo de señal para este diagrama de bloques es el que mostramos aquí en la figura 5.19c. También está sencillo. Regla de Mason.
Mason, pues fue obviamente un investigador que estuvo trabajando también, entre otras cosas, con los sistemas de control. Y él encontró una fórmula para hacer estos diagramas o estas gráficas de flujo de señal, y que lo que hacen es que reducen una gráfica de flujo de señal a una sola función de transferencia. Para eso utiliza algunas definiciones como los bucles de ganancia, trayectorias directas y otras definiciones que veremos, van a ver más adelante. En este caso, nada más para esta gráfica de flujo de señal, vamos a identificar los bucles de ganancia. ¿Cuáles son los bucles? Este es un bucle de ganancia. G2 de S por H1 de S. ¿Sí? Aquí tengo otro bucle. ¿Cuántos bucles de ganancia hay? Aquí hay otro bucle. G4 de S por H2 de S. ¿Sí? También G4 de S por G5 de S por H3 de S y regresa. ¿Sí? Los bucles de ganancia se definen como aquellas trayectorias que parten de un nodo y regresan al mismo nodo. Observen, G4, G5, H3 y regreso al mismo nodo. ¿Ok? Aquí tenemos otro bucle de ganancia. B2, H3, G4. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos bucles hubo aquí? 3. Y 4 bucles de ganancia. Trayectorias directas. Las trayectorias directas son aquellas que parten desde la entrada del sistema y se van directamente hasta la salida. Esa que les acabo de mostrar es una de las trayectorias directas. G1 de S, G2 de S, G3 de S, G4 de S, G5 de S, G7 de S. ¿Sí? Multiplicados. Otra trayectoria directa es G1 de S, G2 de S, G3 de S, G4 de S, G6 de S, G7 de S, multiplicadas también. ¿Sí? Bueno, con estos conocimientos, ustedes van a trabajar en una tarea. La tarea es que preparen una presentación de la regla de Mason para compartirla en clase con todos sus compañeros y con su servidor, por supuesto. Y después de que la hayan presentado y estén evaluados, vamos a subirla a la plataforma. ¿Sí? Para eso les estoy dando toda esta información que la encuentran en el libro de Nice. Ahorita va a aparecer por acá, lo puse hasta con derechos reservados. Observen que aquí están los 4 bucles de ganancia que les había dicho, y aquí están las trayectorias, las 2 trayectorias de la figura o de la gráfica de señal que vimos. Entonces, pues aquí están las definiciones: bucle de ganancia, trayectoria directa, bucle sin tocar, y la fórmula para la regla de Mason. Aquí están con qué está compuesta, con qué se define. Un ejemplo, ustedes lo van a hacer. Más información o la solución de ese ejemplo, por favor háganlo, entiéndanlo. No está difícil, pero háganlo para que aprendan y su aprendizaje sea mucho más robusto. Estas ya son figuras de los problemas que van a resolver en el taller que les voy a dejar para esta unidad. Este es el 5.2, el 5.4. Aquí está, observen, aquí está el libro de Nice, Control Systems Engineering, 4th edition by Norman East Nice. Este libro está en internet, búsquenlo, bájenlo. De todas formas, yo les voy a compartir las unidades, pero lo conveniente es que lo tengan. Está buenísimo este libro, es muy accesible. La Biblia para los ingenieros es el Logata, y es donde se aprende, y se aprende bastante bien. Después del Logata lees el Nice y te parece que el Nice es para Kinder, pero bueno, funciona. Bueno, jóvenes, pues hasta aquí este video.
Espero que lo hayan disfrutado, le hayan entendido, y si no, pues denle un buen repasón. O pregunten, preparen sus preguntas para los talleres. Ahí vamos a estar para aclarar dudas. O si requieren atención inmediata, pues contáctenme. Ya saben dónde encontrarme. Bueno, nos vemos en